gustazo charlar un rato con Carlos, con el Negro Aguirre, una referencia con un bagaje impresionante como referencia de la música del litoral. En primera instancia, gracias por hablar de ella. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y ¿se puede definir la música del litoral? ¿Cómo la definirías? Digamos, hay como un denominador de un paisaje que tiene que ver con el agua dulce, con el curso de estos ríos y con problemáticas que son similares con las características de cada lugar, pero que son problemáticas similares que tienen que ver con el río, con la vida en ese entorno. Es muy especial esa pintura que hace la música del litoral, digo, con toda esta influencia geográfica, histórica fundamentalmente, digo, pero se notan diferencias con otro tipo de música del resto del país. Hay un arraigo muy puntual ahí por la historia mínima y en cómo se cuenta, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, de hecho, muchos de los oficios, digamos, que surgen del trabajo en el río siguen existiendo como tales, ¿no? Entonces como que eso también le da como una identidad muy potente, ¿no? Contar nomás esas vidas, Hay una continuidad, ¿no? No es solamente contar un hecho del pasado, sino sí, algo exacto, que continúa. Es como vigente, ¿no? Es vigente. No obstante eso, también obviamente hay lecturas actuales que cuentan también otras cosas que tienen que ver con nuestra contemporaneidad, digamos, de cómo se van configurando también las ciudades a la vera del río, las poblaciones que van creciendo y van tomando como otro carácter más citadino. Bueno, por ende también hay como formas de la música en algunos casos que toman también un condimento más urbano, ¿no es cierto? Que es como una lectura también de ese mismo paisaje, pero desde la urbanidad y con las problemáticas de la urbanidad, o sea, como que se expande una mixtura ahí. Se expande un poco, digamos, el universo temático, digamos, que abarca, ¿no?, el litoral. Yo pienso, por ejemplo, mucho en el Chacho Müller como alguien que, independientemente de que lo conocía como muy profundamente el río y lo habitaba y habitaba las islas, pero también es una lectura, yo creo que inaugura como una lectura. Hay una síntesis más ahí, urbana, ¿no? Más urbana, que esa fue como un gran permiso para muchos de los que vinimos después, ¿no?, de alguna manera. Yo soy Vicky Durán Mancilla y mi compañera es Valentina Drueta. Somos entrerrianas las dos, yo de Chajarí y ella de Galarza, al sur de Entre Ríos. Vamos a escuchar una composición propia, la primera que hicimos juntas, que se llama Tatú del Monte y refiere a una historia que vivimos acá en la ciudad de Rosario. Gigantescos ojos pardos y tan solo 5 años. Dicen que vino del monte, Taturi al lado, pelo chuzo renegrido, la timidez lo ha poblado, habla apenas bajito, por demás desconfiado. Noche sin luna en la calle, tormenta y cielo tornado, no quiere volver a casa, lo cuida algún dios nublado. Angustia de las infancias, tener
tener que andar trabajando como a tientas y oscuras, la vida les va buscando. Noche sin luna en la calle, tormenta y cielo tornado, no quiere volver a casa, lo cuida algún dios nublado. Noche sin luna en la calle, tormenta y cielo tornado, no quiere volver a casa, lo cuida algún dios nublado. Con Monedas de Sol fue un hito, ¿no? Sí, para mí fue una experiencia de las que más atesoro así de todo mi camino así en la música, porque bueno, es un compositor que admiro un montón y a la vez reconocía en él esto que te decía recién, como el permiso, o sea, como que siento como mucha gratitud a su obra, ¿no? Entonces tener la oportunidad, digamos, de ser una suerte de intérprete, porque en realidad en todo ese trabajo yo lo que más quería era sobre todo que él se sienta reflejado, ¿no? Como Claro. él estaba vivo en ese momento, él me podía decir qué cosas, digamos, yo tenía que atender como arreglador. Y bueno, yo me puse como en la idea de que yo no estaba arreglando un disco así con toda la libertad, sino que estaba arreglando un disco de un compositor, ¿no? De un compositor que tenía muy claro, digamos, qué es lo que quería que suene. Entonces, yo ahí me siento como más como una suerte de intérprete, digamos, como de tratar de traducir muchas de sus ideas a una orquestación por ahí un poco más grande, en algunos casos pequeños grupos de cuerda, en algunos casos, o sea, ya no como él solía presentarse, ¿no? Que muchas veces era con el piano o la guitarra solito. ¿Y eso modificó un poco después tus búsquedas en base a esa experiencia que viviste a su lado y por su propia interpretación del género? Sí, yo supongo que sí, como tal vez me puso más riguroso, incluso para pensarme a mí como compositor, exacto, hasta qué punto yo podía traducir ese paisaje, bueno, como que de todas maneras, en esto que te voy a decir, que sería como, bueno, a ver, intentar habitar más el río, intentar como ponerle en cuerpo a ese paisaje, a conocer otras obras, qué sé yo. Eso no fue solamente por haber hecho ese trabajo con el Chacho, sino por otros encuentros con otros músicos que incluso en Paraná mismo, el trabajo del Zurdo Martínez, que bueno, un intérprete y compositor muy amigo del Chacho, incluso yo al Chacho lo conozco a través del Zurdo. Del Zurdo, y era el ejemplo más cercano que nosotros teníamos, ¿no? En Paraná, conocerlo al Zurdo y ver de la manera en que él habitaba ese paisaje, le daba como un peso a su palabra, en el sentido de que, bueno, no sé, en el momento en que él decía la palabra río, digamos, esa palabra tenía como un sustento en él que yo sentía que no la tenía en mí, digamos, ¿no? Como que en el sentido, bueno, a ver, hasta qué punto yo conozco ese ámbito, hasta qué punto lo he frecuentado, lo he habitado. Y a través del mismo Zurdo tuve la suerte de empezar a hacer como mis primeras navegaciones, que eran unos paseos que muchos de los que estábamos cerca del Zurdo ligábamos así, porque bueno, el Zurdo nos invitaba, bueno, vénganse, vamos a dar una vuelta. Y esos paseos incluso estaban llenos de citas, de canciones, o sea, como que... ¡Qué hermosura! No, era una maravilla. Máster, ¿eh? Era una maravilla, era una clase, ¿viste? De citas de algunos poetas que supieron un poco traducir ese paisaje. Entonces, bueno, tal vez de la frecuentación de esos personajes, entre los cuales el Chacho fue para mí uno de los más influyentes, bueno, de esa frecuentación surge como la necesidad de involucrarme más profundamente con ese lugar, ¿no? Pero en mi caso, involucrarme implicó no solamente como habitarlos, sino leer
obras poéticas de gente que no necesariamente escribió pensando ser una referencia musicada, claro. Por ejemplo, no sé, como el caso de Juan L. Ortiz, ponele. Juan L. no escribió con una intención de ser musicado, de hecho todos sus poemas tienen como unas métricas súper irregulares que por ahí no se corresponden con las estéticas de las letras que entrarían en un chamamé o en una canción del litoral. Pero él habilita otra lectura también, ¿viste? Entonces para mí son gente que habilitó o que es una suerte de complementariedad, digamos, de una lectura que entre todas esas microlecturas, digamos, se conforma un paisaje mucho más vasto, ¿no? O sea, Juan L. es una lectura, no es todo el paisaje Juan L., pero es un paisaje para mí muy importante. Bueno, qué sé yo, Saer, no sé, gente por ejemplo, más ligado para la narrativa, ¿no? Claro. O, no sé, Gola, Reinaldo Ro, Mastronardi, qué sé yo, hay, viste, un montón de gente que... Nombres fuertes. Que son todos, sí, muy potentes, Manauta, que fueron como desplegando un abanico de posibles lecturas, que eso para mí es lo importante, digamos, sí. No hay una única lectura. Eso para mí tal vez es algo que me gustaría como poner en negritas de alguna forma, ¿viste? Bueno, son nuestros orígenes, son nuestras raíces, la música que se escuchó siempre en nuestras casas, y una vez que nos encontramos acá en Rosario, creo que ni siquiera lo discutimos o lo charlamos, simplemente nuestras composiciones fueron también saliendo con ese género musical. Vamos a escuchar un clásico del cancionero entrerriano, Canción de Puerto Sánchez, de Jorge Méndez. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar. Un murmullo palanquero y un lento matear. Un gurí descalzo juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal. Por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Melenitas despeinadas, sonrisas de sol. Noche y día mojarreando sublime ilusión. Puerto Sánchez un paisaje donde el cielo azul bajó. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal. Por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Ahí, en ese relato negro, uno puede creer que eso se va alimentando permanentemente, ¿no? Por las nuevas referencias. Incluso vos, que quizás no lo reconozcas, digo, pero vos terminás siendo hoy
para muchos compositores, para muchos autores, una referencia de la música del litoral, por todo ese trabajo que has realizado hasta acá, por la recopilación, por obras como Orillanía. Es difícil, imagino, pararse en ese lugar, ¿no? Bueno, también a mí me da mucho pudor, primero la palabra referente o qué sé yo, y segundo, digamos, como músico, yo he sido, digo, no me estoy matando, pero digamos hasta ahora he tenido un camino, no sé si decir ecléctico en un punto, pero en donde todo el tiempo se me diluyen un poco las fronteras de algunas, inclusive se me diluyen las fronteras estéticas de las músicas que abordo, porque he sido como muy curioso y me gusta mucho escuchar muchas músicas, ¿no? Y tratar de entender a las lógicas con las que se instrumenta la arquitectura de cada una de esas músicas. Y eso después lo pongo a dialogar, ponerle con algunas expresiones más litoraleñas, y bueno, da como resultado por ahí una cosa que probablemente quienes cultivan un abordaje así como más tradicional puedan sentirse un poco incómodos frente a lo que yo planteo. Siento como mucho respeto a esa gente que conoce así como también como más en profundidad. Yo a partir de algunos trabajos siempre son recortes, siempre son parcialidades. Claro. Es decir, yo no me considero un tipo como conocedor de la música del litoral en todo lo que ella implica, ¿no? Con lo abarcador que eso implica. No conozco tantos intérpretes paraguayos, no conozco tantos brasileños también, o incluso uruguayos, pero para mí tal vez alguien que se imagine como dentro de la música del litoral tendría que tener todo ese bagaje, ese conocimiento, trayecto, digamos. Sí. Exacto. Y bueno, y me siento muchas veces muy en sintonía con esas expresiones como más urbanas, ¿viste? Por eso el Chacho resonó tanto en mí, digamos. Yo venía de escuchar otra vez. Es como que de alguna manera entré a la música del litoral a través del Chacho. Es por acá. Claro. Es por acá. Pero porque en el Chacho había como elementos de otras músicas que yo frecuentaba, ¿no? Qué sé yo, como el jazz, ponerlo, o expresiones así muy urbanas, ¿no? Entonces, para mí fue como la puerta de acceso a una cosa que, bueno, en teoría nos rodea porque yo vivo en esta región, o sea, en teoría uno debería estar como totalmente envuelto en eso. Y yo pienso que de alguna forma lo estoy, pero quiero como un poco poner a la luz eso, porque digamos, si me pones con un rótulo de referente del litoral, yo me siento que me falta un montón para hacerlo. Claro. Porque digamos, no sería un referente para quienes cultivan ese género. Me parece, ¿no? Sí, o sea, así lo leo yo. Y hoy, ¿por dónde estás buceando? Más allá de los caminos que estuve recorriendo, ¿hay algo que estoy persiguiendo y que quizás lo estás encontrando? Pero digo, ¿qué es lo nuevo que estás incorporando o por dónde va la búsqueda? En realidad, como que hay búsquedas que yo las llevo desde hace bastante tiempo, y que también son litoral porque forman parte de este paisaje, pero digamos, por ejemplo, la negritud, que bueno, el chamamé tiene mucho de afro en su constitución rítmica, sobre todo. Pero después muchas de las músicas, digamos, que nacen en este continente tienen este condimento como estructural, así vital, que es el latir afro, digamos, ¿no? Y siempre me preocupó eso, siempre me preocupó cómo de alguna forma en nuestro país se invisibilizó esa raíz y de alguna forma se la negó, digamos, en los ámbitos académicos. Entonces como que me preocupa como acercarme en todo lo que pueda
a esas lógicas, incluso que vienen de la mano de los afrodescendientes, ¿no? ¿Qué hace que una cuerda de tambores de candombe suene de determinada manera? Bueno, porque hay una construcción ahí que tiene que ver con un sistema de claves y de células que toca cada tambor, pero que confluyen en una célula madre. Bueno, toda una cuestión. Y eso me gustó también hacerlo como dialogar con distintas rítmicas que yo sé que vienen como de una raíz negra, pero que al no haber sido tomado en cuenta ese aspecto por nuestra mirada, así que generalmente es más europea en el ámbito de la academia, bueno, esa raíz como que no se le ha considerado y por ende se ha desarticulado como todo un sistema que está muy presente en músicas de países que están muy cerca, ¿no? Como en Uruguay, ¿no? Con el candombe, en Brasil. Es muy llamativo ahí. Sí, hay una diferencia muy grosa. ¿Y qué pasó con los afrodescendientes? Bueno, entonces como que me puse como a estudiar esa cuestión. Negro, sí, obviamente que está la obra de Chacho, la de Zampayo, la de... Sí, yo te nombraría varios más, mucho ¿no? más, ¿no? De esos viejos así, perdón que me meta, no, es que pero eso, sí, pienso, sí. Bueno, Ramón Ayala, no sé, digo cosas que a mí por lo menos, tal vez a muchos de mi generación, Ramón Ayala es como uno de las vertientes más así frondosas, de un litoral más más al norte, lógicamente, con una geografía así, con una vegetación exuberante, y bueno, yo creo que... Muy visual. Sí, muy sí. Visual todo el tiempo. Sí, su obra es como muy cinematográfica, inclusive. Bueno, Aníbal Zampayo para mí es otro de esos pilares, así, gigantes, ¿no? Enormes, porque esas obras, digamos, trascienden incluso un relato costumbrista, en el sentido de que es una pintura del lugar, pero están atravesadas, digamos, por una mirada un poco más planetaria, más en diálogo con otras culturas, con digamos, no sé, yo he tenido la suerte en mi vida de conocerlos bastante de cerca, ¿no? Y las charlas con ellos implicaba, bueno, un recorrido por muchísima literatura, pero literatura universal, Tal ¿no? cual. Me imagino, no sé, como el Cuchi Leguizamón, ¿no? Que si vos ahondabas un poquito en lo que él escuchaba, También bueno, un espectro... él escuchaba, qué sé yo, muchos los músicos del impresionismo francés, qué sé yo, Debussy, Ravel, Fauré, Satie, bueno, y entonces, sin desconocer como su raíz, él produce como una vuelta de rosca, pero también porque él venía con esta otra información, digamos, ¿no? Y se dio el permiso de incorporarla, ¿no? Enunciar y después ir incorporando. Exactamente. Es muy difícil, es un poco arbitrario, ¿no? Pero bueno, te quedaste charlando un rato del litoral, fuimos a lo profundo de algunos autores y ¿qué 3 o 4 obras vos decís son infaltables para mostrarle ahí sobre la mesa a alguien que no conozca la música del litoral? Y decís, bueno, a ver, mira, estos son 4 o 5 temas que seguramente te van a introducir. Canciones así puntuales. Tuyas, que vos decís, bueno, esto me pinta todo me pinta todo el paisaje. Pasa que de cada uno yo te nombraría, no sé, se me ocurre Monedas de Sol del Chacho, se me ocurre Canción de Verano y Remo de Aníbal, no sé, Pan del Agua de Ramón, pero me estoy poniendo un freno así terrible, ¿no? Porque bueno, cualquiera de las de Edgar Romero Maciel, Corrientes Cambá, sobre todo por la implicancia de asumir lo afro como parte. Para mí es fundamental eso. Bueno, sí, podríamos seguir eternamente. Gracias, negro querido, un placer enorme. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Bien, en la región Teresa Parodi, indiscutible, el zurdo Martínez en la guitarra,
Aníbal Zampayo también, y bueno, algunos referentes del acordeón también, como Tránsito Cocomarola o como Isaco Abitbol en el bandoneón. Y vamos a hacer también un tanguito montielero, que es un estilo típico de la región entrerriana, que hace poco también se viene tratando de rescatarlo y volver a tocarlo, y por qué no hacer composiciones nuevas. Esta es una composición nuestra y se llama Justo el Vino. Cuentan que por 1930 dividieron el país. Aquí se cosecha maíz y allá vino del más bueno. Aquí lana, trigo, heno, idea extranjera de raíz. Han pasado casi 100 años de que esto sucedió. Con su gente don Justo ordenó la producción. Hoy desordenan distinto y en completa discreción. Escondido cerca del río, dicen que puede encontrar un parral tupido y bueno que fermenta este cantar. Métase nomás pa'l monte y verá que es verdad. Pa' qué mezquinar, don Justo, si nunca hay vino de más. Déjenos que aquí sabemos qué sembrar y cómo andar. Porque el ingenio le sobra a toda la entrerrianada, hicimos mansa jugada. Si nos quitan los viñedos, Marcela y Lucera haremos, nunca quedarnos sin nada. Si tenemos buena tierra y vino vamos a tomar. Quien trabaja solo sabe cómo, cuándo y qué sembrar. Aunque nos falten más viñas, compartimos cuando hay. Pa' qué mezquinar, don Justo, si nunca hay vino de más. Déjenos que aquí sabemos